Buenos días, 26 de julio, primer día de la semana. Y pues estoy muy contento de estar aquí, agradecido de con el Señor por un día más, por una semana más que empieza. Y bueno, reuní empezando esta mañana con mucha gratitud en mi corazón. Gracias, Señor, por la vida de mis padres, porque los mantienes con salud, los mantienes fuertes, Señor. También te agradezco por la vida de mis hermanos, por la vida de mis sobrinos. Gracias, Dios, por esta semana que acaba de terminar, por todas las cosas que me mostraste, que aprendí. Gracias, Señor, por abrir mis ojos a las oportunidades que existen, Señor. Gracias porque me permites vivir aquí en la ciudad de Durango. Y gracias también porque estás siempre conmigo, por tu Espíritu Santo, que siempre me acompaña. ¿De qué cosas tienes tu gratitud con el Señor? Este momentito es así para reflexionar, para pensar qué cosas buenas ha hecho Dios por ti. Entonces estamos siguiendo este protocolo del santuario y llega un momento de unos cantos, muy un poquito tarde. Entonces por eso me parece que va a las prisas, pero no, lo primero es entrar con la actitud correcta. 40 minutos antes del amanecer es un poco la idea, pero ahorita voy como 35 y bueno, el tiempo pasa porque como está despejado, el sol va a pegar muy rápido hoy. Pero bueno, aquí hay 3 cantos, y bueno, voy a empezar con el primero, que es de un grupo que conozco como Tabernáculo Cristiano. Me acuerdo de mi amigo Daniel Curiel. Daniel, a ver si algún día ves estos videos, te mando un fuerte abrazo. Y él me presentó este grupo, es un coro en español. Y va así. A ti clamé y me sanaste, por eso te glorificaré. Él es santo de mi adoración. Busqué a Jehová y él me oyó. Bendito sea el nombre de Dios. Él es digno de mi adoración. Jehová es mi fortaleza y escudo, Él es mi roca y castillo, Él es santo, Él es digno. Lámpara es tu palabra y lumbrera a mi camino. Él es santo, Él es digno. Digno. Él es santo, Él es digno, Él es Dios. Santo, digno. Él es santo, Él es digno, Él es Dios. A ti clamé y me sanaste,
por eso te glorificaré. Él es santo de mi adoración. Busqué a Jehová y Él me oyó. Bendito sea el nombre de Dios. Él es digno de mi adoración. Jehová es mi fortaleza y escudo. Él es mi roca y castillo. Él es santo. Él es digno. Lámpara es tu palabra y lumbrera a mi camino. Él es santo. Él es digno. Digno. Él es santo, Él es digno, Él es Dios. Santo, digno. Él es santo, Él es digno, Él es Dios. Él es santo, Él es digno, Él es Dios. Él es santo, Él es digno, Él es Dios. Amén, aleluya. Y luego esta, la conocí yo en la versión que canta con Semilla de Mostaza. Es un grupo que se llama Torrefuerte. Y la cantan despacio en esta versión, entonces hay una como es que es más rock, pero la voy a cantar. No sé, a ver, ahí va. Fue algo así como lluvia en tierra seca, un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua. Y una mañana escuchar, te doy libertad. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa. Y solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza, me has mirado y me has vendido la escalera de tu amor, y tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Fue algo así como estar en el abismo más hondo. Y unos segundos después, sobre las nubes volar.
Fue algo así como ser un peregrino cansado, que toca la puerta y le dicen, te tengo un lugar. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa. Y solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor y tu perdón. Me puso alas, oh Jesús. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Tin, tin, tin. No recuerdo salido. Y luego esta otra es de las apostólicas de todos los tiempos. Va así. Oh, cuán precioso es adorar a Jesucristo, meditar en la palabra del Señor, esperando con paciencia su venida para nuestra eterna consolación. Y lo más precioso es volar al cielo, llegar con Cristo y rendirle honor. Y lo más precioso es volar al cielo, llegar a Cristo y rendirle honor. Oh, cuán preciosa es la reunión de los creyentes que se bautizan en el nombre de Jesús y esperan la promesa de su Padre, que por Cristo nos tenía que mandar. Y lo más precioso es volar al cielo, llegar con Cristo y rendirle honor. Y lo más precioso es volar al cielo, llegar con Cristo y rendirle honor. En aquel día en que resplandezca la justicia, todos salemos a ordenanza del Señor, saltando como becerros del ganado, dando gloria, aleluya, al Señor. Y lo más precioso es volar al cielo, seguir a Cristo y rendirle honor. Y lo más precioso es
volar al cielo, llegar con Cristo y rendirle honor. Mirad aquellas multitudes que están blancas, quienes serán, vienen con palmas en sus manos. Estos pasaron por grandes tribulaciones, y la sangre del Cordero los limpió. Y lo más precioso es volar al cielo, llegar con Cristo y rendirle honor. Y lo más precioso es volar al cielo, llegar con Cristo y rendirle honor. Amén. Amén. A ver, ¿se ve el pan? No se ve el pan. Hago un poquito la cámara. Que se ve el pan. Este es un pan de centeno. Ahora no, tengo mucha hambre. Pues una vez que cantamos himnos o cantos o canciones al Señor y empezamos con una gratitud al Señor para adorarlo, para darle toda la gloria y la honra, damos paso a encender la palabra de Dios. Y pues a mí, acuérdense que creo que es muy apropiado hacer una transición de los cantos a leer un salmo. Y en este caso vamos a empezar con el Salmo 147, que dice así: Alaben al Señor, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque Él es benigno y conviene tributarle una alabanza armoniosa. El Señor reedifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recoge. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, las llama a todas por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. El Señor levanta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Canten al Señor con alabanza. Salmodien con el arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos cuando graznan. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace el Señor en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Señor Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque reforzó los cerrojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de tu recinto. Él da en tu territorio la paz. Te hace saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como migas de pan. Echa su hielo como migas de pan. Ante su frío, ¿quién resistirá? Envía su palabra y los derrite. Sopla su viento y fluyen las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel.
No ha hecho cosa igual con ninguna otra de las naciones, ni les ha dado, ni les ha dado a conocer sus juicios. Aleluya. Ya me despertó porque volteé a ver aquí y hay como unas nubes que se pintaron con el amanecer. Entonces esta mañana pues vamos a iniciar con nuestra lectura de Mateo. Hoy vamos a leer los capítulos 10 y 11 de Mateo. Entonces, nada más para recapitular un poco de una forma rápida. Mateo, recuerden que comienza con una genealogía de Jesucristo, que es descendiente del rey David por medio de la casa de Salomón y heredero del trono de Salomón a través de su padre José, que al adoptarlo le da el derecho legítimo como su primogénito varón de heredar el trono de David. Sabemos que José es hijo de David porque se lo dice el mismo ángel en el verso 20 del capítulo 1, y luego vemos su nacimiento extraño con la llegada de unos magos de Oriente, muy probablemente de los sabios, descendientes de los sabios que Daniel estableció y que estaban leyendo con mucha atención el momento del nacimiento del Mesías, haciendo cálculos porque estudiaban las escrituras. Luego vemos que Herodes el Grande lo persiguió por temores de que le fuera a quitar lo que él había arrebatado, el reino sobre los judíos, aunque él era idumeo. Luego vemos ya cuando regresan a Nazaret, Jesús se hace mayor y Juan anuncia su llegada, que es el que, cumpliendo lo que dice el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y luego cómo es bautizado Jesús por el mismo Juan Bautista, y que se abren los cielos y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego el Espíritu lleva a Jesús al desierto y él comienza su ministerio sanando mucha gente, llamando a sus discípulos. Llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Zebedeo, a Jacobo y a Santiago, hijos de Zebedeo. Y luego cómo da sus expectativas como rey en el Sermón del Monte. Él habla que él está estableciendo un reino. De hecho, él cuando comienza su ministerio les dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, en esta constitución de su reino que él plantea en el Sermón del Monte, pues él habla en tiempo presente como alguien que es juez sobre nosotros, es el Hijo del Hombre del que hablaba Daniel. Y luego veamos, esto lo vemos en el capítulo 6 y 7 de Mateo, como él termina diciendo, el que me escucha, yo lo equipararé a un hombre prudente, y el que no me oye, el que me oye y no pone por estas palabras por obra, es un insensato, ¿verdad? Es un necio. Y luego vemos cómo en el capítulo 8 Jesús sale al encuentro del mundo, desciende de dar el monte e inmediatamente comienza a sanar a un leproso. Luego se le acerca un centurión porque tiene un siervo que está terriblemente atormentado. Y luego sana a la suegra de Pedro y comienza a sanar a muchísima gente. Y luego va al encuentro de unos endemoniados en la región de los Gadarenos. Eso lo vimos en el capítulo 8.
Y él constantemente está sanando paralíticos, devolviéndole la vista a ciegos, haciendo que los mudos hablen. Llama a Mateo y nos está mostrando cómo se ve la llegada del reino de los cielos a la tierra, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 10 y 11, antes de que comience el 10, Jesús dice que ve a las multitudes y se compadece de el ser humano, de la humanidad, y nos dice: hay mucho trabajo que hacer, oren para que el Señor mande más obreros para hacer la cosecha, porque hay mucho que cosechar, muchas almas que le pertenecen al Señor, y hay muchas injusticias y muchos problemas, pero ya está en marcha el reino de los cielos, ¿no? Entonces, en el capítulo 10 y 11 lo que vamos a ver es que Él envía a sus discípulos para hacer las mismas obras que Él hizo en el capítulo 9 y 10. ¿Sí? Digo, 8, en los capítulos 8 y 9. Entonces vamos a comenzar. Dice así, Mateo 10, dice: entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, el llamado Pedro, y Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo y Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananita y Judas el Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: no vayan por camino de gentiles ni entren en ciudad de samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De regalo recibieron, den de regalo. No se provean de oro, ni plata, ni cobre en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bastón, porque el obrero es digno de su sustento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién es digno en ella, y quédense ahí hasta que se marchen. Y al entrar en la casa, salúdenla. Y si la casa es digna, su paz vendrá sobre ella. Pero si no es digna, su paz se volverá a ustedes. Y si alguno no los recibe, ni oye sus palabras, al salir de aquella casa o ciudad, sacúdanse el polvo de sus pies. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hay un tema central más adelante que vamos a ver, que significa la justicia de Dios. Entonces, yo pienso que el evangelio es traer la justicia de Dios a la tierra. ¿Sí? Porque se recuerdan que yo les explicaba en otras ocasiones que la palabra de Dios es una espada, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero la espada tiene 2 filos, ¿no? Que de un lado tiene misericordia y del otro lado tiene juicio. Pero es una espada de justicia. Entonces Cristo lo que nos está invitando es a que apliquemos misericordia a los demás y juicio a uno mismo. De hecho, eso hace Jesús cuando va a la cruz. Se lleva todo el juicio del mundo sobre sus hombros en la cruz. Él paga para que nosotros podamos entrar, porque si no, no podríamos ser justos ante Dios, ¿sí? Él se hace culpable, paga por lo que nosotros teníamos que pagar, y entonces se cumple la justicia de Dios,
Él recibe el juicio y nos da misericordia. Eso mismo está haciendo aquí Jesús. Él anuncia la llegada del reino del cielo y anuncia que, pues, Él quiere restaurar la relación con nosotros por medio de su sacrificio. Y Él comienza a sanar personas, cautivos, a liberar endemoniados, y entonces ahora dice, vayan ustedes, ¿sí? Llama a personas comunes, hombres, algunos de estos son activistas políticos, como el cananita, que es el celote, hombres de negocios, como los pescadores, pues de muchas disciplinas, ¿no? Como que Jesús no está la realeza de este Jesús no depende de una ¿cómo decirlo? Él es el legítimo heredero del trono de David por genealogía, pero también porque Él paga y rescata todas las cosas para redimirlas, ¿sí? Pero Él abre para que cualquier persona de la humanidad que reciba el llamado de Cristo y acepte este llamado forme parte de esta realeza. Es decir, somos hijos de Dios por medio de la sangre de Jesucristo, ¿sí? Entonces somos llamados por Cristo y nosotros aceptamos, tomamos la decisión de aceptar ese llamado. Yo sé que hay soteriología y que hay gente que opina diferente a lo que les estoy diciendo, pero Jesús es el que llama y nosotros somos los que aceptamos el llamado. No nos podemos inventar nosotros un llamado, ¿sí? Si tú estás escuchando este mensaje, muy probablemente es que Dios te está llamando. Te está llamando a formar parte de su reino. Entonces, en el Evangelio es una buena noticia de que hay perdón para tu pecado, para todos los que se arrepientan. Si no te arrepientes, pues cómo va a haber perdón. Y si no hay un cambio de opinión respecto a cómo llevas tu vida y tú quieres vivir en rebelión sin Cristo, pues la consecuencia es el infierno. Pero si tú aceptas el llamado, entonces la consecuencia es la vida eterna. En las dos tienes vida eterna, pero una es hacia el infierno y otra es hacia vivir con Cristo. Entonces, por eso lo que les digo es que el Evangelio es una forma de administrar un juicio sobre la tierra, porque te vas a polarizar, va a haber una división entre los que van a ir con Cristo y los que van a ir al infierno. Entonces, esto es lo que hacemos las personas que predicamos el Evangelio, traemos un juicio, pero a través de la misericordia. Eso es lo que en realidad ocurre y por eso hay tanto rechazo para ser cristiano. Eso es lo que yo quería explicarles. Entonces, por eso, cuando Jesús los manda, les dice, hagan las mismas cosas que yo hice, sanen enfermos, expulsen demonios, resuciten muertos, son mis discípulos. Esa es la razón por la que somos discípulos de Jesús, porque nosotros predicamos que el reino de los cielos ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado a tu vida y tú eres el que no te puedes quedar indiferente ante la decisión de qué vas a hacer con Jesús. Y luego, cuando él dice no se provean de oro, ni plata, ni cobre en sus cintos, ni de alforja para el camino, es no se detengan, no busquen excusas, no busquen estorbos, nada que les estorbe. Ustedes vayan y prediquen el Evangelio, vayan primero con las ovejas perdidas de la casa de Israel, con todos los que son hijos de Dios pero que aún no lo saben. Sí, nosotros, nuestra principal misión de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos es encontrar a estas ovejas perdidas de la casa de Israel. No es nada más los judíos son una parte, pero hay
por todo el mundo durante toda la historia, hijos de Israel, que estamos desperdigados por todos y que pertenecemos a este solo pastor. Entonces Cristo nos llama a encontrarlos y llamarlos para que regresen al redil, que regresen a la casa de Dios. Esa es nuestra misión, ir y predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces por eso él dice: les digo que si el que me recibe y oye mis palabras, entonces aquí, por ejemplo, cuando Jesús habla que hay una ciudad o una aldea, pues puede ser una familia, puede ser una colonia, puede ser cualquier persona, cualquier grupo de personas, porque como Dios ve las cosas en eternidad, no solo las ve geográficamente, las ve a través del tiempo. Entonces puede ser una pandilla, puede ser una colonia. Puede ser un colegio, puede ser cualquier grupo social. Nosotros predicamos el evangelio y si somos rechazados, entonces aquí dice: en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquel grupo social. Verso 16. He aquí que yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Y guárdense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Serán llevados por causa de mí aún ante gobernadores y reyes, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque les será dado en aquella hora lo que han de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre el que habla en ustedes. Hermano entregará a la muerte a hermano y padre a hijo. Y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no está por encima de su maestro, ni el siervo sobre su amo. Bástale al discípulo llegar a ser como su maestro y al criado como su amo. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Entonces ya él ya está advirtiendo las consecuencias de este juicio que traemos cuando predicamos el evangelio, ¿sí? Este es uno de los motivos por los que mucha gente no acepta el llamado de Jesús, que viene acompañado de un juicio. Entonces las personas te juzgan por ser cristiano y a la vez tu presencia juzga a las personas, aunque tú no quieras. Porque las personas estamos en rebelión cuando no estamos con Cristo. Nos burlamos de Él, hacemos lo que nos da la gana, nos burlamos de otras personas, creemos que podemos pasar por encima de ellos, que somos más que ellos. Todo eso es menospreciar la obra de Dios, porque nos hizo a todos a su imagen y su semejanza. Entonces, cuando dice que nos envía como ovejas en medio de lobos, es porque hay personas que solo están olfateando sangre o lo que ellos creen que son debilidad para explotar.
Y luego vean cómo dice, guárdense de los hombres porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Para que ocurra un tribunal no tiene por qué ser como los que conocemos ahora de legales, o no necesariamente son legales, pero también incluyen los tribunales de los gobiernos. Hay tribunales eclesiásticos, por ejemplo, ¿no? Hay hombres que se apoderan de las iglesias y las corrompen y las convierten en sinagogas. Entonces estos hombres son impostores que se disfrazan de pastores y que tratan de adueñarse de las personas. Yo los he visto como incluso arruinan la vida de las personas, porque hacen unas élites verticales dentro de sus sinagogas y entonces hacen grupos que desplazan a los demás, que los menosprecian, con racismo, con clasismo, con pues sus complejos de que creen que son mejores que los demás. Utilizan al cristianismo para disfrazarlo de títulos, como que se autonombran ellos con sus títulos y luego se inventan, o a través de los conceptos estos de ministerio establecen jerarquías y entonces dicen este es mayor que este porque es su jefe y entonces tiene que obedecerme, ¿verdad? Entonces a través de los ministerios que ellos llaman, luego hacen servidumbre, y cualquier persona que se haya acercado porque está buscando legítimamente a Dios, pues termina siendo su esclavo o su trabajador o su subalterno, cuando eso no está en el cristianismo, pero porque como son impostores, entonces el hecho de que lleguen discípulos a estas sinagogas, o sea, iglesias que están corrompidas y convertidas en sinagogas, entonces pues son objeto de persecución porque están mostrando que eso que están haciendo es mentira o que es falso. Y se inventan estos títulos, por ejemplo, de la pastora, ¿no? O se inventan los títulos de que este es el jefe de tal ministerio y que lo tienes que obedecer. Y que si no estás obedeciendo, pues eres un rebelde que no sabes obedecer, ¿no? Que no sé cómo dicen ellos, pero así son, o sea, son gente chiflada que porque 100 o 200 familias les hacen caso, o 50 familias, ya creen que tienen, ellos le llaman autoridad sobre las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, no, esta persona no puede enseñar la Biblia porque no tiene la autoridad, usan, ¿cómo le llaman? La cobertura o el manto protector. Entonces se inventan doctrinas falsas para apropiarse de las personas y luego las persiguen, y de eso está hablando Jesús. Que tengan cuidado porque los van a entregar a tribunales y los van a azotar. Y azotar en sus sinagogas no es nada más azotar físicamente, ahora los muchachos usan este concepto de funar, ¿verdad? O discriminar, o tratar de silenciar o expulsar. En otros lados Lucas dice, creen que le están haciendo un servicio a Dios, pero en realidad como nada más están sirviendo a ellos porque están entrando en estas organizaciones que las hacen verticales. La iglesia cristiana no es vertical, o bueno, es más bien Cristo es el servidor de todos y en realidad tiene que ser siervo de los demás el pastor, ¿verdad? Pero luego están estos chiflados que como son impostores se sienten como por encima de los demás para darles órdenes y creer que pueden controlar sus vidas. Yo de verdad he visto gente como sus vidas son arruinadas por este tipo de estructuras, ¿verdad? Entonces ellos deciden casi qué van a comer, con quién se tienen que casar, con quién tienen que tener amigos, con quién no tienen que tener amigos. Son de verdad un cáncer dentro de las iglesias cristianas, y tú lo que tienes que hacer es alejarte de ellos, no seguir sus juegos, apartarte de su manera torcida de enseñar el cristianismo, porque no tiene nada que ver con lo que Jesús enseña acerca de cómo vivir una vida cristiana, ¿sí? No porque estos 12 apóstoles sean los primeros,
significa que son jefes nuestros. No es el modelo en el que Jesús estableció el cristianismo. Ellos son los primeros porque nos enseñan cómo nosotros podemos vivir una vida cristiana. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estos tipos chiflados que crean que son tus jefes o que te pueden estar dando órdenes, pues mejor aléjate de ellos y busca una iglesia cristiana donde se enseñe la sana doctrina. ¿Sí? Entonces, verso 26 dice, así que, bueno, entonces, antes de seguir, entonces, dice, por eso hay división, dice, hermano entregará a la muerte a hermano y padre a hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces es normal que haya persecución. Sobre todo en este tema religioso que han convertido en negocios, es normal que te persigan y que tengas que ir de una ciudad a otra. Dice, por eso dice, el discípulo no está por encima de su maestro, ni el siervo sobre su amo. Si a Jesús le dicen de cosas, pues también puedes esperar que a ti te digan de cosas, ¿verdad? Si se burlan de Jesús y le dicen que es esto y es el más bueno, es el ser más bueno, el hombre más misericordioso que ha pisado la tierra, pues qué no dirán de nosotros, ¿verdad? Entonces dice verso 26, así que no les teman porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a plena luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos caerá a tierra sin consentirlo su padre. Y en cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces no le tengas miedo a estos chiflados, a estos impostores, a todas estas personas que viven en rebelión contra Cristo. Al que le tienes que temer es a Cristo, a Dios, que es el que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Le corresponde a Dios tomar la decisión del juicio de qué pasa con la vida de cada uno. A nosotros no nos toca eso, nosotros no podemos decidir quién va al infierno. Eso lo hace Dios como nuestro juez. A nosotros nos toca ir y predicar el evangelio, decir que hay perdón de los pecados para todo aquel que se arrepienta. Compartir las buenas noticias, tratarlos con amabilidad, pero tú no sabes cómo van a reaccionar. Entonces Jesús nos está advirtiendo, primero, que seamos valientes, que no te va a pasar nada, y en caso de que pase algo, que Cristo está contigo y que Él te confesará delante de Dios si tú lo confiesas a Él. Esta es una cosa muy interesante. Cuando las personas vivimos, por ejemplo, tibios, que sabemos acerca de Dios, que sabemos el llamado al que hemos sido llamados, no nos gusta decir que somos cristianos porque sabemos que eso viene acompañado con un cierto comportamiento. Entonces, por eso aquí Cristo está diciendo, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. El quedarte callado, el no decir que eres cristiano cuando lo eres, estás negándolo, ¿sí? Porque lo que corresponde es que te toque experimentar el rechazo de los hombres, así como Cristo lo experimentó, ¿sí?
justo el rechazo es injusto. Vas a decir, yo no hice nada para caerles mal a estas personas. Podrías perder trabajo, podrías perder oportunidades de negocio, podrían cancelarte. Pero nada de esto te debe causar temor, porque Cristo dice, hasta los cabellos de tu cabeza están contados. No le debes tener miedo a la pobreza, no le debes tener miedo a la muerte. Tu vida es más importante que los gorriones que estamos escuchando. ¿Sí? Entonces no debes tener miedo por lo que te pueda hacer el hombre. Mantente firme, mantente perseverante, confesando a Cristo. No seas hipócrita, vive una vida de integridad. Y aquí está lo que les decía, verso 34. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Sí? Porque he venido para enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y serán enemigos del hombre los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Entonces tú no debes decir, tu propia carta de presentación es tu vida, ¿sí? Más allá de que tú digas, yo soy cristiano, pues cualquiera puede decir que es cristiano, hasta los impostores de los que les he dicho, ¿verdad? Ellos se presentan como cristianos y hasta pastores, pero son falsos maestros. Entonces uno puede ser así, tú tienes que vivir una vida de integridad, no puedes omitir tampoco el tema de que eres cristiano, aunque venga acompañado de dificultades. Y esto es más fácil hacerlo asumiendo que ya no vives tú, sino es Cristo el que vive en ti. Oye, es que me van a juzgar por decir que soy cristiano. Aquí mismo él está diciendo, cuando los entreguen a los tribunales no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque el Espíritu Santo les va a dar en aquella hora lo que han de hablar. ¿Sí? Entonces no te debes preocupar por ser por dar testimonio de Jesús, no te debe dar preocupación. Aprende a vivir con esa dificultad, aprende a vivir con estos problemas. Lo que les comentaba, dice, no vine a traer paz sino espada. O sea, él vino a hacer con su espada a pintar una raya, ¿no? La raya está aquí y en esta raya los que están de este lado van a una eternidad con Jesús y los que están de este lado de la puerta se van a una eternidad sin Jesús. Tú escoges esta mañana a dónde quieres ir. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Hoy, esta mañana, puede ser cuando Jesús te invita a experimentar una nueva vida para siempre en una eternidad con Él. Solo tienes que aceptar su invitación, que Él te ha extendido misericordia y que Él te ha perdonado todos tus pecados. No lo pienses más. Verso 40. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recibirá recompensa de justo. Y a cualquiera que dé de beber, aunque sea solo un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeñuelos, por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Pues es lo que te comentaba, tu vida es más preciosa de lo que crees y a Dios toma en cuenta cada cosa que te pasa y cómo te tratan los demás. Él toma en cuenta qué decisiones tomas tú y cómo tratas a los demás, pero también le está tomando en cuenta cómo te están tratando. Y Él es un juez justo, entonces no debes tener
preocupación, no debes vivir en enojo porque estés experimentando injusticias. Cada cosa que te esté pasando, Dios lo está tomando en cuenta. ¿Sí? Si te ayudan o no te ayudan, si tú ayudas o no ayudas, pero por eso Él es causa de división, porque habrá personas que decidan, voy a acompañar a Cristo hacia la eternidad, desde ahora en mi vida, y habrá personas que lo rechacen. Entonces Jesús ya nos está advirtiendo, pero no nos está advirtiendo como si Él no lo hubiera experimentado. Si se fijan en los capítulos 8 y 9, vemos cómo le dicen que está echando fuera demonios por el príncipe de los demonios. Por eso Él dice, si a mí me llamaron Belcebú, ¿qué es lo que no dirán de ti? ¿Verdad? Si a mí me calumnian, también te van a calumniar. Y por eso Él ya ven cuando liberó a los 2 endemoniados, toda la ciudad salió y le pidió que se fuera. Entonces también va a haber rechazo, también te van a pedir que te vayas. Pero lo que tú haces al traer del evangelio a las personas es que los estás confrontando para que decidan qué van a hacer respecto a Jesús, si van a rechazar a Jesús o lo van a aceptar. Entonces no nos está diciendo que nosotros le hagamos acoso al mundo. Si las personas no quieren aceptar, lo que dice Jesús es que nos sacudamos el polvo de los pies y vayamos a la siguiente ciudad, a la siguiente grupo, a las siguientes personas. No tenemos por qué estar encima de la gente, pero es muy importante ir al rescate del mundo y no te preocupes, no es por tus fuerzas, siempre es a través del Espíritu Santo que vive en nosotros el que nos habilita para hacer esta misión. Capítulo 11 de Mateo dice: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel las obras de Cristo, envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Vayan e informen a Juan de las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no tropieza en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras lujosas? He aquí que los que llevan vestiduras lujosas están en las casas de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz. El cual preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el que sea menor en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: les tocamos la flauta y no bailaron. Les entonamos canción de duelo y no se lamentaron. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren, un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría queda justificada por sus hijos. Entonces ya en este capítulo 11, pues viene Juan Bautista, que habíamos hablado de él al principio. Pues él viene para corroborar que está ocurriendo esto que habían estado esperando, que era la llegada del Mesías. Y Jesús le dice: bueno,
pues, ¿para qué lo digo yo? Mejor vean las obras, vean lo que está pasando. Está pasando todo lo que había dicho Isaías, ¿sí? Que los ciegos veían, que los sordos se escuchaban, que los muertos eran resucitados y que los pobres estaban recibiendo la buena noticia. Y entonces los discípulos de Juan pues van y son testigos de todo lo que está ocurriendo y van y regresan con Juan y ya le dicen pues sí es efectivamente el Mesías, sí estamos viviendo tiempos importantes. Y por eso Jesús dice, entre los que nacen de mujer no había hasta ese momento otro mayor que Juan, pero el menor en el reino de los cielos, o sea, el menor de cada uno de nosotros que aceptamos a Jesús, somos mayores que Juan, en el sentido de que nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, nosotros ya sabemos quién es Jesús. O sea, no es lo mismo vivir en el oscurantismo de que si es o no este hombre el Mesías, a nosotros que estamos en otro tiempo, donde yo te digo, es el Mesías, síguelo. O sea, por ejemplo, lo que yo les digo, aquí, si aquí se abriera el cielo, veríamos el santuario celestial y veríamos a Jesús con un cuerpo físico como este, a la diestra del Padre, en el poder de Dios, administrando ya no sacrificios, porque Él se dio una vez y para siempre, pero está ahí en el santuario, oficiando, gobernando como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre toda autoridad, sobre todo gobierno, sobre toda empresa. Él es el jefe, ¿verdad? Nos acercamos a Él, pero podemos hacerlo porque Él se entregó con su sangre. Entonces tú ya tienes acceso directo al Padre. No necesitas un intermediario, no necesitas un impostor que te esté ahí administrando la relación con Dios. Tú no necesitas que esa persona ore por ti. O sea, no esta locura de que ore por mí, pastor, porque a usted le hacen más caso que a mí. Dios, pues eso es una falsa doctrina que esta gente administra para quitarte tu dinero, para apoderarse de ti, pero tú tienes acceso directo al santuario celestial, no necesitas que yo ore, tú puedes orar y acercarte como una hija o como un hijo legítimo, porque Él hizo el pago por tus pecados. Entonces por eso dicen, nosotros somos mayores que Juan, porque aquí Jesús todavía no se había entregado y nosotros tenemos acceso al santuario celestial por medio de la sangre de Jesús. Entonces, y esta generación, pues somos necios porque se te predica el evangelio, se te dice, eres heredera, eres heredero del reino de los cielos, como hija, como hijo, pero tú no quieres, tú quieres vivir en tu rebelión. Entonces es el tipo de necedad, ¿sí?, a la que él está hablando. Te tocaron la flauta y no bailaste, entonaron canción de duelo y no lloraste. O sea, vives fuera como de los tiempos en los que te tocó vivir. Dios te hizo nacer en un tiempo donde todo está dado, donde eres heredero, pero tú vives como huérfano. Voy al verso 20, dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho el mayor número de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, ya hace tiempo que se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto les digo que en el día de juicio habrá más tolerancia para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto les digo que en el día del juicio habrá más tolerancia para la tierra de Sodoma que para ti. Mira, la vida es un milagro. Hay muchas cosas que pasan seguramente en tu vida que no te puedes explicar, que su única razón de ser es Cristo, que está cuidándote, oficiando y que tiene paciencia para que vengas a sus pies con arrepentimiento. Pero si tú quieres vivir una vida como te da la gana, pasando por encima de los demás, con soberbia, con todas estas dificultades, poniéndoselas a los demás porque vives en enojo, en enemistad con todos, en contienda,
pues va a llegar un momento donde se te predicó y tú lo rechazaste, pues va a venir este juicio, ¿verdad? La voladora famosa. Y es lo que está diciendo Jesús. Si todos los milagros que hizo Jesús en tu vida se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, ellos se hubieran arrepentido. Pero ahora que se hacen frente a ti, que se presenta el Evangelio ante tu vida, así como los tiempos cambiaron con lo que les explicaba de Juan, pues ahora los tiempos han cambiado porque Cristo ya se entregó y aún así hay gente que rechaza este regalo. Entonces lo que sigue es el juicio, ¿no? Primero se te entrega la misericordia, pero si tú rechazas la misericordia, lo que sigue es que venga el juicio de Dios sobre las personas. Y eso, pues a nadie le gusta escucharlo, ¿verdad? Pero es algo que va a pasar. O sea, tu vida no es un juego. Dios le importa la vida de cada uno de nosotros y lo que Él quiere es tener una relación con nosotros. Entonces, voy a verso 25. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce perfectamente al Hijo sino el Padre. Y ninguno conoce perfectamente al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo resuelva revelarlo. Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es cómodo y mi carga ligera. Entonces parece como difícil, ¿no? Este llamado, mucha gente por eso no lo quiere aceptar, porque viene acompañado de estas dificultades, es parte de la vida que Dios diseñó. Y no tienes por qué buscarte más problemas de los que ya vienen acompañados a tu vida, ¿sí? No tienes por qué inventarte la cruz. Dios ya tiene una cruz preparada para ti, que tiene ciertas dificultades específicas donde tú estás viviendo. Solo tienes que aceptar el llamado de Cristo y enfrentar estas dificultades que son parte de la historia más grande jamás contada y a la cual Cristo te está llamando a formar parte. La vida tuya y la mía están escritas en algo que se llama el libro de la vida. Más adelante, cuando leas, dice que se abrieron los libros y los que no fueron hallados en el libro de la vida son los que son llevados al infierno. Pues sí, es lógico, ¿no? Si tú no quieres tener nada que ver con Cristo, si se te predicó el Evangelio y tú lo rechazas, lo que viene, pues es la condenación. Pero no tienes que preocuparte, más bien lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que se te muestre, que sea revelado. Puede ser que no sea muy claro para ti, que escuches este mensaje y que tú digas: no me convence. Mi función no es convencerte, mi función es predicarte el Evangelio. El único que te puede dar convicción es el Espíritu Santo. Memo, no me convencen tus palabras, he tenido que ver con todos estos impostores, me han lastimado a mi familia, no quiero tener nada que ver con la religión. Pero el hecho es que si ha llegado a ti este mensaje es porque Cristo quiere reconciliarse contigo. Que aprendamos a perdonar a todos estos impostores, a todos estos charlatanes, falsos maestros, y que fijemos nuestra mirada en Jesús, que Él sí es verdadero y fiel y que Él nunca nos va a fallar, ¿sí? Entonces, no te puedo pedir perdón por ellos. Si ellos hacen lo que hacen, pues es una condenación que va a caer. Si ellos se quieren autonombrar y ponerse títulos en el patio de su casa, pues es un problema que ellos tienen. Pero lo que yo te quiero invitar a ti es que seas realista y que no te preocupes por todas estas dificultades en apariencia. Son de las cosas que causan ansiedad, como la gente que se pega antes de tiempo, ¿verdad? Si el Espíritu Santo está en ti, vas a poder atravesar estos problemas y no te va a pasar nada, ni un cabello tuyo va a ser tocado.
Y Él está ofreciendo intercambiar, ¿verdad? Jesús lleva tus cargas, tus ansiedades, tus problemas, tus dificultades, y Él es más fuerte que tú. Lo único que tenemos que hacer es que si Él va cargando la cruz, unirnos a Él, y Él es el que va a llevar también tu cruz. Esa es la forma en la que uno puede, es la única manera en la que puedes vivir la vida cristiana, pegándote a Cristo. Cristo es el que va cargando, tú te pegas a Él, y tú crees que eres más fuerte, pero es Cristo más fuerte que tú. Cristo es el que puede, por eso dice, lleven mi yugo, nos pegamos a Él, ¿no? Es como dos bueyes que tienen la yunta, pero Él es más fuerte, Él es el que en realidad está llevándola. Entonces tú puedes depositar sobre Él tus preocupaciones, tus ansiedades. Dios tiene recompensas, pero la mayor recompensa es Cristo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya terminamos el capítulo 10 y 11 de Mateo. Este fue, creo que un poco más rápido. Encendimos la lámpara y ahora lo que sigue para mí es como lo más importante del culto cristiano, que es la oración. Podemos venir a la presencia del Señor, que Él está aquí en su santuario, con la confianza de que Él nos escucha, ¿verdad? Que no tenemos que llamar su atención, ya tenemos la atención de Dios. Y yo creo que esa es la mejor manera, ¿verdad? Él nos enseñó la oración del Padre Nuestro como un modelo, pero si tú lees el Padre Nuestro, pues tiene como mucho realismo, ¿verdad? En el Padre Nuestro, primero está en plural, primera persona de plural, nuestro Padre de varios, ¿no? Y número dos, no todos son tus peticiones, con que Él nos provea de pan, viene acompañado de que Él nos perdone nuestras ofensas, pero también que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Papá, muchas gracias por tu Espíritu Santo. Señor, tú que estás en los cielos, que siempre seas glorificado, que siempre seas magnificado. Señor, ayúdanos, danos inteligencia para poder discernir nuestra situación, que podamos arrepentirnos, que podamos entregarnos a ti y que podamos entender cuál es, en dónde quieres que nos involucremos, hacia dónde quieres que fijemos nuestra atención. Señor, en esta mañana te quiero pedir por las universidades y las escuelas en México, todos estos lugares que reúnen gente para que se eduquen, para que convivan. Señor, te pido por cada colegio, por cada escuela, por cada universidad, por cada centro educativo, para que las personas puedan recibir instrucción correcta y estén capacitados para la vida laboral y para la vida en general. Señor, hay tantas dificultades en este país. Durante la semana una chica me pidió que oráramos por Michoacán. Te pido por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, protege su vida, cuídalo. Y por cada uno de los pueblos, cada uno de las ciudades que hay ahí, Morelia, Pátzcuaro. Pues no conozco bien todos los nombres, ¿verdad? Hay un lugar que se llama Tierra Caliente. Te pido, Señor, para que traigas paz a este estado maravilloso, donde se produce, Señor. Te pido que envíes obreros a Michoacán, que despiertes a tu pueblo cristiano, Señor, que te ama tanto. Señor, te pido para que haya paz
para que desarmes, Señor, a estos grupos delictivos que tienen asediado Michoacán. Señor, te pido que se muestre la verdad de todo lo que pasa ahí. Y también la semana pasada, el primer día de la semana, nos despertamos con una noticia horrible de algo que había pasado en Zacatecas. Te pido por el gobernador de esa entidad, por David Monreal. Protégelo, Señor, protege a su grupo de personas, a las policías. Señor, te pido que haya paz en Zacatecas. Protege ese estado, Señor, derrama tu Espíritu Santo. Señor, te hemos ofendido mucho. Ahí también hay, pues, muchas cosas que te desagradan. Exponlas a la luz, como acabamos de leer en tu palabra, que no hay nada oculto que no vaya a salir. Señor, protege a los habitantes de Zacatecas. Que se restaure la justicia. Te pido por las personas de ese precioso estado, por las familias, por cada uno de los pueblos, por Fresnillo, por Calera, por la ciudad de Zacatecas, por todos estos lugares tan preciosos que me has permitido conocer de Zacatecas, Jerez. Derrama tu espíritu sobre esa tierra preciosa, Señor, sobre los campesinos, sobre las empresas, sobre la sociedad. Señor, que volvamos a ti, que seas tú, Señor, el que ilumine el camino de Zacatecas. También te quiero pedir por el estado de Tamaulipas. Américo Villarreal es el gobernador. Que tú lo cuides, que tú cuides su salud y su vida. Y que cuides, no conozco ese estado, Tampico. Pero yo sé que tú cuidas cada uno de esos lugares, Señor, que se predique tu evangelio. Y voy a pedir también por el estado de Durango. Tengo aquí una lista de los alcaldes de Durango, son 39. Entonces nada más los voy a nombrar así para ponerlos delante del Señor en oración. Entonces te voy a pedir por Esteban Villegas, Señor, el gobernador de Durango, por Ernesto Alanís, que es el presidente del Congreso, y por Manuel Valadez, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Durango. También pongo frente a ti a Sonia Yadira de la Garza, que es la fiscal general, al general Alfredo González Cuevas, que es el coordinador interino de la Guardia Nacional aquí en Durango, y al general Javier Guzmán Alvarado, que es el comandante de la 10ª Zona Militar. Y en orden alfabético por cada municipio, te pido por la vida de Dora González, la alcalde de Canatlán, por Verónica Jiménez, alcaldesa de Canelas, Jaime Soto, de Coneto de Comonfort. Señor, te pido por Edith Orozco, de Cuencamé, por José Antonio Ochoa, el alcalde de Durango. También te pido por Silvia Rangel, alcaldesa de General Simón Bolívar, por Betsabe Martínez, alcaldesa de Gómez Palacio, por Carmen Fernández, de Guadalupe Victoria, por el señor Rogelio Ayala, de Guanaceví, por Rocío Ávila Hernández, de Hidalgo, por Lorena Lucero, de Indé, por Susi Torrecillas, mi amiga, alcaldesa de Lerdo, por María de los Ángeles de Llano Marín de Mapimí, por Nicolás Rodríguez de Mezquital. Señor, también te pido que cuides a Darío Medina de Nazas, a Carolina Vázquez Luna de Nombre de Dios. Cuida a Zaira Guadalupe Quiñones, alcaldesa de Nuevo Ideal,
a Teresa de Jesús Rosales de Ocampo, a Tito López, alcalde de El Oro, a Daniel Guerrero de Otaes. Señor, también protege a Gastón Briceño de Pánuco de Coronado, a Elías Bustamante de Peñón Blanco, a Armando García de Poanas, a Nancy Flores Ornelas de Pueblo Nuevo. Señor, bendice a Jesús Estrada Meraz de Rodeo, a Manuel Eulogio de San Bernardo. Bendice también a José Antonio Villegas, alcalde de San Dimas, a María Ramírez de San Juan de Guadalupe, también a José Manuel Gallegos, alcalde de San Juan del Río, a Andrés Rubio de San Luis del Cordero, a Reginaldo Carrillo de San Pedro del Gallo, a Hermelinda Cruz de Santa Clara, a Karen Pérez de Santiago Papasquiaro, a Benjamín Páez de Súchil, a Ricardo Ochoa de Tamazula. Señor, protege a José Ramón Sánchez de Tepehuanes, a Alfredo Hernández, alcalde de Tlahualilo, a Mirna Robles de Topia y a César Salas, alcalde de Vicente Guerrero. Señor, tú escogiste a todas estas personas para que administren los municipios desde el Poder Ejecutivo, desde el año 2025 hasta el 2028. Entonces, por favor, protege sus vidas, a sus familias, sacia sus necesidades, Señor, que ellos sean siervos tuyos, que te honren. Sabemos que a ti te importa cada decisión que ellos toman y que éstas tienen que ver con las personas que ellos confiaron en ellos, pero sobre todo que tú eres el Señor de sus vidas y el que gobierna sobre Durango, sobre cada uno de los municipios, Señor, y sobre el Estado, Señor. Manténnos con paz. Permite, Señor, que cada duranguense viva con tranquilidad, que se desarrolle la economía, Señor, que sobre todo que haya arrepentimiento, Señor, en Durango. Pues muchas gracias. Gracias por esta oportunidad que me da, Señor, de traer estas cosas ante tu presencia. Y gracias porque has protegido a Durango. En el nombre de Jesús. Amén. Y por último, pues ya partir el pan, ¿verdad? Gracias, Dios, porque tú provees de pan en mi mesa. Gracias porque nos tienes con un techo y te alabamos y te glorificamos, Señor. Tú eres el único digno de toda gloria y de toda honra. En el nombre de Jesús. Amén. Este es de centeno. Les voy a leer una reflexión de C.S. Lewis
acerca de esto que decía Jesús, que dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos, sean pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Está de Mero Cristianismo, dice: la prudencia se refiere al práctico sentido común, a tomarse el trabajo de pensar en lo que uno está haciendo y en lo que podría resultar de ello. Hoy en día muy pocas personas piensan en la prudencia como una virtud. De hecho, porque Cristo dijo que solo podíamos entrar en su reino haciéndonos como niños, muchos cristianos tienen la idea de que siempre que uno sea bueno, no importa que sea un imbécil. Pero eso es un malentendido. En primer lugar, la mayoría de los niños dan grandes muestras de prudencia acerca de las cosas que realmente les interesan y las meditan con mucha sensatez. En segundo lugar, como señala San Pablo, Cristo no quiso decir que debíamos permanecer como niños en cuanto a la inteligencia. Por el contrario, nos dijo que fuéramos no solo inocentes como palomas, sino también cautos como serpientes. Cristo quiere un corazón de niño, pero una cabeza de adulto. Quiere que seamos sencillos, coherentes, afectuosos y sujetos a ser enseñados, como son los niños buenos, pero también quiere toda la inteligencia de la que podamos disponer para estar alerta en el trabajo y en óptimo estado físico. El hecho de que estén donando dinero a una obra de caridad no significa que no necesiten averiguar si esa obra de caridad es un fraude o no. El hecho de que estén pensando en Dios mismo cuando oran, por ejemplo, no significa que se den por satisfechos con las mismas ideas infantiles que tenían a los 5 o 6 años. Es cierto, naturalmente, que Dios no los amará menos ni podrá valerse menos de ustedes si han nacido con una inteligencia limitada. Dios tiene sitio para personas con muy poco sentido común, pero quiere que todos hagan uso del sentido común que poseen. Sí, ¿no? Entonces, Cristo nos llama a ser inteligentes en lo que hacemos, cómo nos conducimos, con quién nos relacionamos, de quién nos apartamos. Y pues básicamente estos, los capítulos 10 y 11, nos está invitando a confiar en Él, a que Él es el que nos envía, a pesar de que haya dificultades y aunque haya violencia o divisiones, nosotros no debemos flaquear, debemos mantenernos firmes en la fe, en Cristo, y confiar en que Él sabe lo mejor y que Él es el Mesías, que Él es el que vino a poner todas las cosas en orden y que descansemos en Él. Pues muy bien, ya terminamos. Muchas gracias por acompañarme y bueno, hasta la próxima. Bye.